el otro día. Vamos a terminar rápidamente la clase 7 para alcanzar a ver la 8. Hasta aquí llegamos ese día. Estas son funciones de producción tipo Kaplan. Son de la forma un coeficiente A multiplicado, es una multiplicativa, por tanto, convexa vista desde el origen, para valores positivos de C y D, en donde C y D, A, C y D, son parámetros o coeficientes en este tipo de función. Específicamente, C y D están dando cuenta de la importancia relativa que asigna el consumidor, el sujeto, el individuo, a cada uno de los bienes X e Y. Esto fue lo último que vimos los otro día. Esta es una función de producción, perdón, una función de indiferencia o curva de indiferencia, una función de utilidad, que son las que vamos a ver en lo sucesivo. Acá tenemos un caso muy particular en el cual, en esta situación, dada mapa de curva de indiferencias, se van a generar funciones lineales, paralelas entre sí. También ahí dan cuenta de lo mismo, la importancia relativa de X y para este individuo. Se observan estas funciones de grado 1, por lo tanto, la representación gráfica de dichas curvas van a ser funciones lineales. En este caso, ¿qué es lo que ocurre entre los bienes X e Y? Es el que se trata de bienes que son sustitutos. Es decir, usted puede construir solo de X o solo de Y. Ejemplo que está en la pizarra, puede que su óptimo se encuentre vértice de consumir solo jugo de manzana o también otro vértice consumir en cualquiera de estos puntos consumir solo jugo de naranja. Eso ocurre cuando las funciones son lineales. Otra forma que puede adoptar el mapa de curvas de indiferencia es la siguiente. Función de utilidad depende del consumo del bien X y del bien Y, pero en este caso en particular se trata de una función en la cual debemos minimizar A por X, punto y coma, B por Y. Es decir, en este caso en particular, sí o sí se deben consumir los dos bienes de forma simultánea. ¿Por qué? Que este mapa de curvas de indiferencia va a dar origen a la forma que tenemos en el gráfico. En este caso lo que pasa es que los bienes son perfectamente complementarios. Perfectamente complementarios. A diferencia del anterior, que eran perfectos sustitutos, aquí son perfectamente complementarios. Ejemplo, el común de los individuos de una sociedad, el uso de zapatos. Usted usa un zapato en el pie izquierdo, un zapato en el pie derecho. Ya va a tener dos parcitos de zapato. ¿Qué va a ocurrir? Va a tener dos zapatos derechos, dos zapatos izquierdos. Tiene 5 pares, 5 zapatos derechos, 5 zapatos izquierdos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, claro, no por mi parte. Por ejemplo, después lo vamos a ver en producción, pero es aplicable el mismo concepto. A producir bicicletas, para una bicicleta, ¿cuántas ruedas requiere? 2. ¿Cuántos marcos o armazones? Eh, ah, Tengo que necesitaré. No entiendo, ¿qué? No sé lo que son el armazón. Marco, todo el metal, donde va el Eso, una manubrio, pieza. una pieza, un marco. Si quisieras producir 2 bicicletas, ¿cuántas ruedas requerirías? 4. 2 marcos.
Ah, bueno, Don Marcos. Don Marcos, si te das cuenta, siempre se consumen o se emplean en una proporción constante. No tiene por qué ser 1 a 1 como en el caso de los zapatos. Café. A mí me gusta café y azúcar. Yo echo 2 cucharadas de café, una de azúcar. Si me tomo una taza de café, voy a echar 2 de café, una de azúcar. Si me tomo 2 tazas de café en el día, voy a ocupar 4 cucharadas de café, 2 de azúcar, y así sucesivamente. ¿Entiendes? ¿Hay dudas? Niños, no me digan. Aquí recuerden lo que vimos el otro día en la colina de la felicidad. Cuando el mapa de curvas de diferencia tiene pendiente negativa y vista desde el origen es cóncava, cada función no convexa, aquí lo que está ocurriendo es que ambos artículos, el X y el Y, están comportando como si fuesen malas. Entonces esto lo podemos resumir en lo siguiente. Faltaba esto. En este caso, observen qué es lo que está ocurriendo. Cuando usted consume una unidad de X, ¿cuántas consume de Y? ¿O cuántas eventualmente podría consumir? Si se dan cuenta, y lo vemos en términos enteros, usted podría consumir 1, 2 o 3. Si observan en cada uno de estos puntos, dada que esta es la función de utilidad, y si se recuerdan a lo largo de toda la curva, la utilidad permanece constante. ¿Cuánto aporta en satisfacción una unidad adicional del bien y en este caso? ¿Cuánto aporta? Dado que la utilidad es constante a lo largo de toda la línea. ¿Cuánto cambia la utilidad? Al movernos entre cualquiera de estos 3 puntos, la utilidad es siempre la misma, por lo tanto el aporte adicional de cada unidad incremental del bien y es ni quita ni aumenta la satisfacción. Característico de bienes neutros. El resumen está aquí. Bienes perfectamente complementarios, mono 2, voy de izquierda a derecha, perfectamente complementarios, sustitutos, neutro, un bien y un mal, 2 males y 2 bienes. De estas 6 representaciones gráficas, básicamente la que vamos a trabajar es la representación gráfica o el gráfico número 6. Los numeramos del 1 al 6. El que mayor tiempo le vamos a destinar al análisis va a ser el 6. Aquí nos dan una función de utilidad en donde nos dicen que la utilidad es igual a A más 2 veces B. A, alimento, suponga usted, B, B. Y nos dan las distintas cantidades consumidas. Para determinar el nivel de satisfacción basta evaluar A en la posibilidad de consumo número 1, A que haría 8 más 2 por 3, 14. La posibilidad B, 6 más 2 por 4. Y la posibilidad, esto es 14 que hay uno. Y la posibilidad 3, 4 más 2 por 4. Que hay una. Entonces, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Si se dan cuenta por efectos de utilidad o satisfacción, entre A y B, dado que ofrecen la misma satisfacción, el consumidor debiera declararse indiferente. Y
entre A y C o entre B y C, va a preferir cualquiera de ellas, A o B, respecto de C, que la utilidad es mayor, 14 respecto de 2. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Se quedan callados? Yo asumo que están entendiendo, por lo tanto sigo. Otro ejemplo de análisis, tenemos dos canastas, la canasta A, la canasta B. Aquí nos piden graficar, hacer un pequeño gráfico. ¿Qué combinación preferirá? Hay que ver, porque si observan, al pasar de A a B hay una mayor cantidad del bien X, una menor cantidad del bien Y. Es decir, eso es perfectamente compatible con todos los supuestos que hemos visto. Consumo o quiero más de algo, voy a tener que sacrificar de otro, bien en términos del. Por lo tanto, estas dos canastas pueden representar perfectamente lo que es una curva indiferencia. Si las representan gráficamente, les va a quedar algo más o menos. La canasta A, no se preocupen de la escala que me puede haber quedado media distorsionada. La canasta A, bien A, bien B, si usted quiere, o bien X, bien Y, como quiera, 4,7 contra 6,3. Si bien se incrementa el consumo de A 2 unidades, debemos sacrificar una cierta cantidad. Por lo tanto, sí pueden representar que es el caso normal de una curva. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe, todo bien. Para terminar la clase 7, vean este ejemplo. Felipe obtiene la utilidad de consumo de alimentos y vestuario. Su función de utilidad queda representada por U igual a por B, a por V. Alimentos, vestuario. Felipe suele consumir 10 unidades de alimentos y 8 de vestuario. ¿A cuántas unidades de alimentos renunciará Felipe para obtener una unidad adicional de vestuario? Aquí lo único que hay que hacer es calcular la tasa marginal de sustitución. Tasa marginal de sustitución subjetiva X por Y, que fue lo que definimos el otro día, y que tiene que ver con el inverso aditivo de la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Y eso qué es lo que era? Nada más que du a de X partido por du a de Y. Aquí vamos a trabajar con du a de A, du a de V. Entonces basta calcular las pendientes, las derivas parciales. Du a de A, en nuestro caso, hay que derivar a du a de B, A. Y la tasa marginal de sustitución la conformamos entonces, es du a de A partido por du a de B. Y ahora reemplazamos los datitos. Reemplazamos los datitos. Nos dicen que está consumiendo 10 unidades de alimentos y 8 de vestuario. 8 partido por 10, 0,8. Por lo tanto, este niño, este Felipe, estaría dispuesto a sacrificar 0,8 unidades de vestuario para incrementar su consumo de alimentos en una unidad. ¿Hay dudas? Basta calcular la pendiente, insisto. ¿Hay dudas, niños? No, profe.
hay que derivar parcialmente. Recuérdense el concepto de deriva parcial. Entonces ahora entramos en la clase 8 propiamente tal. Les pido que lean esta lámina, por favor. Aquí lo que vamos a hacer es introducir en nuestro análisis, que el otro día mencionamos, que el común de nosotros, a efecto consumo de bienes, nos vemos restringidos. El común, el individuo común, quizás como cualquiera de nosotros, los que estamos presentes en esta clase, la limitante, el atributo más nos restringe en términos de poder consumir todo lo que queremos es nuestro ingreso o presupuesto. Entonces, eso es lo que vamos a introducir. También, para efectos de poder hacer un análisis gráfico, vamos a trabajar en dos dimensiones. Lo que vamos a asumir es lo siguiente. Vamos a definir, vamos a internalizar como que este individuo está consumiendo dos bienes. El bien X y el bien Y. Por lo tanto, vamos a describir, representar X y PY como los precios unitarios de cada bien. Y que se miden en unidades monetarias, eso, por ejemplo, partido por unidad física. 10.000 pesos, por ejemplo, el par de zapatos. 5.000 pesos el pack de cervezas. ¿Me entiendo, no? Es siempre unidad monetaria sobre unidad física los precios. ¿Hay dudas? Entonces, si pensamos en un mundo de dos bienes, podemos llegar a plantear que mi ingreso, mi presupuesto, mi renta, que lo pueden describir por I o por R, I de ingreso o R de renta, nada más que la ponderación del precio del bien X por la cantidad consumida del bien X, más el precio del bien Y por la cantidad consumida del bien. ¿Hay dudas hasta allí, niños? ¿Hay dudas? Esto que estamos definiendo aquí son los precios absolutos, son precios unitarios, son los precios absolutos. Niños, ¿hay dudas? Ahí, compañero me dice que no hay. ¿Qué es lo que ocurre? Si se da cuenta, si nosotros ahora quisiéramos representar gráficamente esta función, ¿qué forma tendría? ¿De qué grado es dicha función? ¿Qué grado en términos matemáticos es dicha función? Recuerden, el ingreso está dado, los precios de los bienes también. Si I, PX y PI son conocidos y constantes, ¿cuáles son las variables en esta expresión? Las variables serían X y Y. ¿De acuerdo? ¿Y qué grado tiene dicha función? El grado de los precios unitarios. No. El No. grado. ¿Cuáles son las potencias de las variables? Ah, sería 1. 1. Por lo tanto, la representación gráfica de una función de grado 1, ¿cómo sería? Es una recta.
Una recta. Una recta, pero cuidado con una cosa. Esa recta tendrá pendiente o positiva o negativa. Si yo con un ingreso que es dado, lo que me paga la USACH por hacerle clase a usted al mes, vamos a poner 100.000 pesos, más en todo, pero pongamos 100.000 pesos. Si yo decido consumir una mayor cantidad de X, dado que mi renta es fija y son 100 luquitas, ¿qué ocurrirá con el ingreso destinado al consumo del bien Y? ¿La mayor o menor? Si quiero consumir más de X. La parte de la renta que me va a permitir consumir el bien Y va a ser más o menos. Niños, si usted tiene 100 pesos, le va a poner, no, lo voy a dejar tal cual. Y quiero incrementar el gasto en el bien X. Dado que el precio es constante, quiero consumir más de X. Eso significa que voy a aumentar el gasto en X. ¿Qué va a ocurrir con el gasto en Y? Dado que tengo 100 pesos, que es mi limitante, Disminuir. disminuir. Por lo tanto, la pendiente de esta función es positiva o negativa. 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 Ya representémoslo gráficamente. La representamos gráficamente, despeje una variable en función de la otra. Usted ha partido de aquí y es igual de X por X más de Y por Y. Cuando despeja Y, ¿qué les va a quedar? Que Y es igual menos de X sobre PI más Y partido por PI, en donde esto representa la pendiente y esto el intercepto. Esta es la ecuación característica de la recta. Y menos PX partido por PI es lo que se conoce como la tasa menos la tasa marginal de sustitución en el mercado de X. No es otra cosa que la relación de precios. Es la tasa medida en pesos a la cual sustituyo un incremento en el consumo del bien X, por ejemplo, en una unidad. ¿Cuántos pesos debo dejar de destinar al consumo del bien Y para cumplir con dicho propósito? Y lo representan gráficamente. Esto es tasa marginal sustitución en el mercado. Es la relación de precios. Y la represento gráficamente, entonces nos va a quedar una función como la que tenemos en el modelo. Por lo tanto, les pregunto, fíjense, pongamos que este era así. En este caso, supongan que el ingreso eran 4 pesos y los precios de los bienes eran iguales y era 1 peso por unidad. Y la represento gráficamente esta función, que nos va a quedar 4 es igual 1 por X, esta. 4, el ingreso es igual a 1 por X más 1 por Y. Por lo tanto, si destino todo el ingreso a consumir X, todo el ingreso a consumir X, ¿cuántas unidades podría consumir? Ya, pues niños, participen. 4. 4. No consumo nada de Y, vale 0, despéjeme X. 4 partido por 1, 4. De manera en contraria, si destino todo el ingreso al consumo del bien Y, ¿cuántas unidades podríamos consumir? 4 también. Estos vértices son estos puntos. Y partido por PI y partido por PX.
la pendiente es menos PX partido por P, y en nuestro caso, menos 1 partido por 1. La pendiente es menos 1, lo saben. Yo les pregunto, este punto, consumir con 4 pesos de ingreso, consumir 2 unidades de X, perdón, 2 unidades de Y, una de X, ¿es factible? Dado que tiene 4 pesos y cada unidad vale, cada bien vale 1 peso por unidad. Niños, ¿se podría consumir aquí esa Sí, combinación? sí, Sí, pero no sería lo más óptimo. se podrían consumir. Está re malo el mono, ¿ah? 3 y 1, 3 de Y, 1 de X. Sí, Se podrían consumir 2,5 de Y, 3 de X. no, No. Este punto es factible, el punto A. sí, El punto C es factible, no, el punto B es factible. también. Todo esto de aquí, es lo que se conoce como el espacio presupuestal. Espacio presupuestal. ¿Y de qué da cuenta? De las posibilidades factibles para el consumo. Pero sabiendas de que un punto interior, si bien es factible, tal cual me dijiste esto hace un ratito, es candidato a óptimo. Punto A, ¿puede ser candidato a óptimo dada la renta que tiene este individuo? ¿Es esa la mejor combinación que puede acceder dado el ingreso con el que cuenta? No, No. ¿Tiene factible? Es subóptimo. El punto C eventualmente puede ser un óptimo no restringido, pero hoy día este individuo tiene la cantidad de platita para poder llegar a esa posibilidad de consumo. mm, ¿Perdón? sí, Es un punto, si bien puede ser óptimo, es infactible. ¿Cuáles son los puntos factibles y candidatos a óptimos? La línea azul. La línea azul. El óptimo del consumidor necesariamente debe estar en algún punto de dicha línea. ¿Hay dudas? No, profe. Miren, dada una situación inicial, asuman que esta es la situación inicial. Esta es el ingreso 1. Si ceteris paribus recuerde significa todo lo demás constante. Y manteniendo constantes los precios de los bienes, el ingreso del individuo aumenta, le reajustan el sueldo. ¿Qué ocurre con la recta de presupuesto? ¿Hacia dónde se desplaza? las rectas Hacia arriba y hacia la hacia derecha. arriba y al lado. Ya. ¿Y en qué forma? ¿Cambia la pendiente dado que los precios se mantienen constantes? Si no cambian los precios, la pendiente de la función de presupuesto es la relación de precios. Aquí está. Si los precios no cambian, el desplazamiento ¿de qué forma es? ¿Es inclinándose o en forma paralela? Se desplaza hacia la derecha. En forma paralela. Forma paralela, mientras la pendiente no. Aquí vamos al segundo gráfico. Si el ingreso es constante y el precio del bien X baja,
¿Qué ocurre? Esta es la recta inicial. ¿Me sigue o no? Sí, con el ingreso constante y PI constante, si baja el precio del bien X, ¿qué ocurre? Usted puede modificar la cantidad consumida del bien Y, dado que el ingreso y el PI es constante, y no se olviden, esto es eso. Si esto es constante y eso es constante, este punto cambia, dada la nueva situación. Cabros, matemáticas de segundo básico, ¿ah? División. Si el ingreso es constante y el precio del bien es constante, este punto cambia, dada esta condición. No No, cambia. por lo tanto, pivoteamos sobre ese punto. Si el precio del bien X baja, la cantidad máxima que usted puede consumir del bien X aumenta o disminuye. ¿Aumenta? Aumenta. El bien baja de precio, me hago más rico en términos de posibilidades de consumo. ¿Qué pasó con el espacio presupuestal? ¿Aumentó o disminuyó en este traspaso? ¿Las posibilidades de consumo al hombre se le aumentan o disminuyen? Aumenta. Por lo tanto, la satisfacción, la utilidad a la cual va a poder acceder va a ser mayor o menor. Sería mayor. Mayor. ¿Qué ocurriría? Supongan que esta es la situación inicial ahora. Esta recta. Va a cambiar el color. Esta. Pongan ustedes ahora que el ingreso aumenta un 10% y los precios de los bienes aumentan un 10%. ¿Qué ocurre con el espacio presupuestal? Recuerden estos puntos. Un dato que le estoy dando pasaría esto. Sí, y sub 1 es igual a 1,1 y sub 0, aumenta un 10%. PX0, perdón, PX1, estamos más niños hoy día, PX1 aumenta un 10%. Precio del bien Y aumenta también un 10%. ¿Qué ocurre con este punto? ¿Cambia o no cambia? Según yo, no cambiaría. Ya. Este otro, ¿cambiaría o no cambiaría? Considerando que también lo del Esto. 10% tampoco cambiaría. Por lo tanto, ¿qué pasaría con el espacio presupuestal? Sería el mismo. Exactamente el mismo. ¿Qué debiera ocurrir con el nivel de bienestar del individuo? ¿Debiera o no debiera cambiar? No debería cambiar. Ya. Y así se pueden ir suscitando cambios, tanto en el ingreso como en los precios de los bienes. Y eso puede cambiar cualquiera de estos tres atributos. Y eso puede, en general, tener impacto en el espacio presupuestal. Si el espacio presupuestal aumenta, es dable pensar que el bienestar va a aumentar. Si el espacio presupuestal disminuye, también podemos pensar que el bienestar ha de disminuir. Si hay cambios combinados, hay que medir el impacto de uno y de otro. Supongan que esta es la situación inicial. Esta. ¿Qué ocurre si el precio del bien Y baja? La cantidad máxima que usted podría consumir del bien Y, ¿aumenta o disminuye?
Pongan que esta es la situación inicial, pero ahora nos dicen esto, PI baja, PX sube. ¿Qué ocurriría con la cantidad máxima que usted puede comprar de I, destinando todo el ingreso a dicho consumo, dado que el Sí, precio bajó? podría consumir más. Más, por otra parte, si el precio del bien X aumenta, usted destinando todo el ingreso a dicho consumo, podrá consumir más o menos. Ahí podría consumir menos. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con el espacio presupuestal? Algo La así. curva se inclina más. En un caso, aumentar, pero en el otro bien va a disminuir. ¿Qué pasó aquí con el espacio presupuestal en concreto? ¿Aumentó o disminuyó? Mm, déme un segundo para analizarlo. ¿Es el mismo o no, profe? No se puede saber. Si se dan cuenta, por una parte aumenta en toda esta área, pero por otro lado disminuye en esto. ¿Y qué es lo que puede pasar? Mire, si al inicio usted estaba ahí consumiendo eso y ahora termina aquí, ¿usted mejoró o empeoró su nivel de bienestar? ¿Empeoró? Empeoró. ¿Y por qué? Porque si se dan cuenta comparativamente, aquí se está consumiendo más de X que de Y. Y en lo que más impacta entonces, por tanto, es el aumento del precio del bien. De manera análoga, si al inicio usted estaba consumiendo ahí y ahora, dado estos cambios en los precios, se mueve para allá, tu bienestar aumenta o disminuye. Mm, Ahora, aquí hay una cuestión básica en el análisis. ¿Ah? Aquí al gallo le gusta mucho, ¿qué bien le gusta más comparativamente? ¿El X o el Y? ¿El I? El I. En este otro, ¿cuál le gustaba más comparativamente? Lo mismo, o sea, ¿No? Aquí, ¿cuál le gusta ah, más? I. Cabro, basta ver el Mm. mono. ¿Cuál consume más? ¿Cuál privilegia en términos de la gráfica? ¿X o Y? el X. Ya, pues entonces es mayor el impacto que tiene el alza en el precio del bien X y termina con un nivel de bienestar menor. En esta segunda posibilidad, dado que privilegia el consumo del bien Y por sobre el X, tiene mayor impacto en la caída en el precio del bien Y, aumenta su bienestar. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Si al inicio estaba aquí, voy a borrar todos los monos, si al inicio, estamos en esa recta inicial, si al inicio, abro, ya análisis bajita hoy día, si al inicio está aquí, no se preocupen de los números, vean el mono, ¿qué bien le gusta más a este gallo, el X o el Y? El El X. X. Y después termina parado acá. Este es el óptimo inicial, este es el óptimo final. Yo puedo saber si el bienestar aumentó. No, No, ¿por qué? Porque fíjense, al inicio, ¿qué bien le gusta mucho? el X. Y al final, ¿qué bien le gusta mucho? El I. El Y. ¿Qué pasó con los gustos o preferencias? ¿Se mantuvieron o cambiaron? Cambiaron. Por lo tanto, no puedo inferir nada. De manera análoga, si al inicio está situado aquí y termina acá, al inicio, ¿qué bien le gusta mucho? Comparativamente, vean no se preocupen de los números, vean el mono, el gráfico. ¿Qué bien consume en mayor proporción, X o Y? I. Y al final, ¿qué bien consume en mayor proporción? El X. ¿Qué pasó con los gustos o preferencias? ¿Se mantuvieron o cambiaron? Cambiaron los gustos. Cuando cambian los gustos, ¿yo puedo saber a ciencia cierta qué pasó con el bienestar del hombre? No. No. Cuidado entonces. Vean esta lámina.
ahí para que después se ejerza. Bien, entonces vamos a la obtención del óptimo de manera intuitiva. Por una parte, tenemos el objetivo del consumidor, en donde es maximizar la utilidad que le proporciona el consumo de los bienes X e Y. Pero está limitado, está restringido, está sujeto a la restricción presupuestaria, y que hemos dicho recién es PX por X más Y por Y igual al ingreso. Por otra parte, tenemos una restricción, esta es la restricción de ingreso, y tenemos una segunda restricción, que es la siguiente. Usted puede consumir menos 5 unidades de un bien. No. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una segunda restricción que ni siquiera se pone siempre, muchas veces ni se considera siquiera, y es la restricción de no negatividad. Esta es la restricción de no negatividad de las variables. De que no puede haber un bien negativo. No puedo, yo no puedo consumir menos 5 sándwiches, no puedo tomarme menos 3 cafés, no puedo consumir menos 2 pares de zapatos, no puedo usar menos una camisa, no puedo pagar menos 5 pasajes del metro. Me puedo saltar el pasaje del metro, pero no me van a pagar porque yo me suba al metro, que sería el precio de un consumo negativo. Es un absurdo. Les pregunto entonces, si el objetivo de esta persona, de cualquiera de ustedes, es maximizar vuestra satisfacción o bienestar, están limitados por el presupuesto o la renta con la que cuentan. Si es que son dependientes y los papás les dan una mesada, ustedes tienen una mesada, ese es vuestro ingreso, y lo tienen que destinar al consumo de las distintas cosas que les proporcionan satisfacción. Vamos al gráfico. Intuitivamente, les pregunto, ¿el punto D podrá ser óptimo? La línea amarilla, es la restricción de presupuesto. Ese punto es I partido por PX, este de aquí I partido por PI. El presupuesto es la línea media amarilla. El mapa de curvas de indiferencia son las curvas azules. Yo les pregunto, dado su presupuesto, el punto D, ¿podrá ser candidato a óptimo? Es óptimo, pero no es factible. Punto D. ¿Es factible para el consumidor? Niños, por Dios, si esto es súper básico. ¿Te podría, dado que tiene esa dotación de lucas, la línea amarilla, podría consumir esa combinación de bienes? Sí. Por lo tanto, ¿es factible? Sí. ¿Es candidato a óptimo? No. No. ¿Podrá ser el punto A el candidato a óptimo? Tampoco. Tampoco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no se lo permitiría llegar a ese punto? Me mando más de lo que tengo. ¿Qué es lo que no le permitiría llegar a ese punto? El ingreso. El ingreso. Hoy día tiene una dotación de ingreso tal que le resulta insuficiente para lograr dicho consumo. Es infactible. Si bien podría llegar a ser óptimo dadas las necesidades presentes, podría llegar a ser óptimo dadas las necesidades presentes, hoy día no cuento con la dotación de renta o ingreso que me permita consumir dicha combinación de bienes. ¿Podrá ser el punto B el óptimo? Sí. Cuidado, es factible, pero es óptimo. ¿Está el individuo asignando su ingreso de la mejor manera a efecto de maximizar su utilidad?
Nunca olviden que las curvas de indiferencia eran infinitas. Y yo solo en el mono tomé 3, pero son infinitas. Y el objetivo es maximizar la utilidad. Por lo tanto, aquí el hombre, la persona, ¿está gastando bien su renta o debe reasignar dicho gasto? No las tengo, pero si ahí hay otra curva de indiferencia, ahí hay otra, y así sucesivamente. ¿Está bien o mal gastando su ingreso la persona? Lo estaría un poco malgastando. No un poco, lo está mal gastando. ¿Qué tiene que hacer? Reasignar el gasto. ¿Hacia dónde debe desplazarse a través de la línea de presupuesto? En este caso, hacia el punto O. Hacia la derecha. ¿Qué Sea, significa? ¿Qué tiene que hacer con el consumo de I? tiene que disminuir el consumo de Y a cambio del consumo de De X. un mayor consumo de X y su utilidad irá aumentando. ¿Podrá ser C el punto óptimo? ¿Está haciendo bien uso del ingreso buen uso del ingreso del individuo? Ahí tampoco, porque estaría poniendo mucho en X y poco en Y. ¿Qué tiene que hacer? Tirar un poco para la izquierda. Desplazarse hacia la izquierda. Sí, Eso significa reasignar el uso del ingreso. ¿Qué debiera hacer este individuo en particular? buscar en el punto donde la utilidad entre ambos bienes sea como lo máximo. No inventes todavía. ¿Eh? ¿Qué tiene que hacer? Reasignar el uso del ingreso. Debe dejar de consumir de X para incrementar el consumo de Y punto. Punto. Listo. Podrá ser o el óptimo, posiblemente. es decir, no posiblemente, de hecho lo es. Aquí, si el tipo, estando no, voy a borrar todos los monos, si estando no se mueve para abajo, la utilidad va a aumentar o disminuir. Ahí empezaría a disminuir. Si se mueve hacia arriba, Volvería a disminuir. por lo tanto, en este punto, ¿está o no está logrando la máxima satisfacción dado el nivel de renta con el que cuenta? Lo estaría logrando. Está lográndolo. Listo. Ese es el óptimo. ¿Y cómo lo veo? Gráfica o geométricamente. Dense cuenta. ¿Qué ocurre en dicho punto? ¿Cómo son las pendientes de la curva de indiferencia y la pendiente de la restricción presupuestaria? Son tangentes, ¿no? Eso significa que las pendientes, ¿cómo son? Las pen- Si dos funciones son tangentes en algún punto, en ese punto, ah, en ¿cómo 90 grados, son? ¿no? En 90, son, en un punto significa que son perpendiculares, ¿no? Cabros, pero si ya han tenido 3 cursos de matemáticas. Dos funciones son tangentes en un punto. Eso significa que en ese punto, ¿cómo es la pendiente de ambas curvas? ¿Cómo es la pendiente ahí? En ese punto y no en otro. En ese punto. ¿Cómo es la pendiente de ambas curvas? La curva 1 y la curva 2 ahí. Mm, Lo 1, álgebra. También Niños, coinciden en un solo punto. por eso, ¿cómo son las pendientes de ambas curvas en ese punto? Cabro, hoy día están un desastre. ¿Cómo es la pendiente en ese punto, niños? Para ambas curvas. ¿Saben lo que es una tangente?
La, la Niños, tan- la tangente vendría siendo esta recta que pasa por a fin de cuentas por un punto, ¿no? listo. Y en ese punto, entonces, ¿cómo es la pendiente de la línea, que es la tangente con la pendiente de la curva a la cual es tangente? Te- Iguales, por Dios, es impresentable lo que ha pasado hoy día. Son iguales. Lo mismo pasa aquí. Y si se recuerdan, según hemos visto en las dos clases anteriores, entonces la pendiente de la curva de indiferencia es esto, signo negativo, pero eso en términos de la magnitud, porque vemos que la pendiente es negativa en ese punto, pendiente negativa es igual a la pendiente de la recta de presupuesto, que es esta en valor absoluto. Por lo tanto, solo en el punto óptimo se cumple que se igualan las pendientes de la curva de indiferencia, es igual a la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Y eso qué significa? Que menos de I a de X de la curva de indiferencia es igual a menos de I a de X de la restricción presupuestaria. O lo que es lo mismo, menos la tasa marginal de sustitución subjetiva de X por Y es igual a menos la tasa marginal de sustitución en el mercado de X por Y, donde esto sin el signo menos es aquello y esto aquello. ¿Hay dudas? Sí, Dime. en la parte final, no me quedó muy claro lo de la pendiente, esa parte no me quedó muy claro. Pero basta mirar el mono. En ese punto se igualan las pendientes. Son tangentes, las dos funciones. La de indiferencia con restricción presupuestaria. Son tangentes, se igualan las pendientes. Vimos la clase anterior que la pendiente de la curva de indiferencia es esto. Vimos hace 5 minutos que la pendiente de la restricción presupuestaria es esto. ¿Y por qué quedan representadas estos de aquí, estos conceptos? Utilidad marginal de X partido por utilidad marginal Y es igual a PX sobre PY. Esto es la pendiente. Voy a devolver, abro estos matemáticos del colegio. Ahí está la pendiente. Ahí está la pendiente. Ahí está la pendiente. El ángulo. Ahí está la pendiente. Ahí está la pendiente. A lo menos la hemos visto 4 o 5 veces hoy día. Ahí está la pendiente. Es negativa, lo veo. Tiene pendiente negativa. En el mapa de curvas de indiferencia, la pendiente era de U a de X sobre de U a de Y. Esto lo vimos el lunes. Y era menos utilidad marginal de X partido por utilidad marginal de Y. Ahí tengo el signo menos. Veo que la pendiente es negativa en el mono que estábamos analizando. Los igualo. Eso estamos diciendo. Si esos son las pendientes, las igualo. Ahí está la demostración. Además, esto de aquí, esto es la tasa marginal de sustitución subjetiva de X por Y. Esta de aquí, la definimos un ratito, la tasa marginal de sustitución en el mercado, que es la relación de precio de X por Y. Y como en el mono habíamos visto que las pendientes son iguales, las igualamos. Ahí está. Eso.
matemática. Vean eso entonces. Si se cumple esto, esto, reitero, porque ya no sé qué ves. Esa es la tasa marginal de sustitución en el mercado. Esta de aquí, tasa marginal de sustitución subjetiva de X por Y. Es la tasa a la cual cambia el consumo, el gallo, de un bien por otro, efectos del bienestar. Esta relación es la condición de optimalismo. Esto es lo que se debe cumplir en el óptimo del consumo. Pero esta misma condición la podemos expresar de esta manera. El PX lo paso para allá dividiendo y la utilidad marginal la paso para allá multiplicando. Y nos queda esto. Y esta condición que está escrita en el último recuadro tiene una interpretación económica. Aquí está. Léanla. Ahí lo que nos dice que el ser humano, el individuo, encuentra condición de optimalidad cuando el último peso dado en cada uno de los bienes y servicios proporciona la misma satisfacción para todos los bienes realmente consumidos. Ojo, para los consumidos, no para los que no consumo. Los que no consumo no me proporcionan utilidad. Esto solo se cumple para los bienes consumidos. Dice esa última condición en el recuadro, que en el óptimo, la utilidad proporcionada por el último peso gastado en cada uno de los bienes debe ser exactamente la misma. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Por el momento no. Aquí nos piden analizar un ejemplo numérico, lo vamos a hacer rápido. Regálenme unos 5 minutos para alcanzar a terminar esta clase, porque el viernes es aula invertida y debiéramos dedicarnos a resolver algún ejemplo, conceptos. Nos dan la función de utilidad, U igual X por Y, el ingreso es 40, el precio del bien X 4, el precio del bien Y. Miren, si tienen 40 pesos, cada unidad de X le cuesta 4 pesos, destinando todo el ingreso solo al consumo de X, ¿cuántas unidades podrían consumir? Sí, Ahí está. Estoy graficando primero la restricción presupuestaria, la roja. Si destinamos todo el ingreso al consumo del bien Y, ¿cuántas unidades podríamos consumir? 20. ¿Cuántos puntos son necesarios y suficientes para trazar una línea recta? Vendrían siendo 2 puntos. 2 puntos. Ahí están, tiramos la línea roja. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Conformamos la condición de optimalidad que vimos en la lámina anterior. Utilidad marginal de X es de U a de X. ¿Qué tenemos que hacer? Derivar la función de utilidad respecto de X. Los escucho. ¿Cuánto quedaría la derivada parcial de U respecto de X? Deriven esta expresión respecto de X. Considerando que el X es de grado 1, quedaría como Y nomás. Listo. Utilidad marginal de Y. Aquí vendría siendo X. X. Conformo la condición de optimalidad. Utilidad marginal de X partido
por utilidad marginal de I es igual a PX sobre PI. Eso es siempre igual. Igual. Y partido por X es igual a PX, ¿cuánto vale? 4, PI. 2. Entonces nos queda que I es igual a 2. ¿Hay dudas? Por el momento no. Ya, y ahora conformamos la ecuación del ingreso. El ingreso, ¿cuántos pesos tiene el gallo? Tiene 40. Vamos a construir la función de presupuesto. 40. ¿Cuánto vale el precio del bien X? El precio del bien X es 4. Y más el del bien Y. 2. Listo, pero tenemos esta condición. Desde el punto de vista estrictamente del consumo, si se fijan, si el gallo, si la persona consume una unidad de X, ¿cuánto consumiría de Y? Están aquí. Si X vale 1, ¿cuánto sería Y? Vendría siendo 2. Ya. Por cada unidad de X el hombre consume 2 de Y. Reemplazo acá. Y es igual a 2X. ¿Me sigue? Esto lo reemplazo allá. Ah, le deja para que sea de una pura variable. Sí, pues. 2Y es igual a 4X. Si Y es igual a 2X, 2Y es igual a 4X. Aquí nos queda que 40 es igual a 8X. En el óptimo, ¿cuántas unidades de X debiera consumir? 5. 5. Y si consume 5 unidades de X, ¿cuántas debiera consumir de Y? Me devuelvo. Aquí al asterisco. Vendría siendo como... Ok, ok. Y es igual a 2X. Si X vale 5, ¿cuánto es Y? Y, y vendría siendo un medio. Cuidado. El doble de X. ¿Cuánto? Si X 10. consume, ¿cuánto? Si de X consume 5, ¿cuántas de Y va a consumir? 10. Ah, sí, en 10. Sí. Sí. ¿Y a qué nivel de utilidad va a poder acceder? Me devuelvo la función de utilidad. La utilidad es X por Y. La utilidad sería 5 por 10, 50 útiles. Esto es todo. Y ahí está el gráfico. ¿Hay dudas? Abro. Matemáticas básicas. No hay que ser ingeniero de la NASA para este ejemplo. En el chat alguno acertó, otros se equivocaron. Bien. Nos quedan 3 láminas. Por favor, regálenme 3 minutos. El óptimo al consumidor. Aquí tenemos 3 representaciones gráficas y que tiene que ver con el ingreso del individuo. Perdón. Entonces, el óptimo representa aquella situación en la cual el consumidor está gastando de la mejor manera posible su ingreso a efecto de maximizar su utilidad. Con el cuidado que hemos dicho, el ingreso y los precios de los bienes son constantes y conocidos. Los conoce cada uno de nosotros. Cuando yo voy a un supermercado, veo el precio del kilo de tomates. Cuando me meto a una página web, veo el precio de la cosa. Lo conozco y yo sé cuál es mi renta. Yo tengo el ingreso y tengo los precios de los bienes como conocidos y constantes. Ojo, constante hoy día. Pensamos en Venezuela o en Argentina, los precios pueden estar subiendo todos los días. Pero si yo hago un análisis dentro de un día, durante este día el precio va a estar constante. Punto. Los precios cambian, yo sé que el óptimo va a cambiar. Entonces tenemos algunas posibilidades que tenía que ver con la forma del mapa de curvas de indiferencia. Esto es lo que acabamos de hacer. Encontramos el óptimo, dada la restricción presupuestaria,
y que se trataba de que X e Y eran bienes. Por tanto, las funciones eran convexas, todo lo que vimos hace un rato. Aquí X e Y son bienes. En el segundo gráfico, esto es lo normal. En el segundo gráfico tenemos una solución esquina. ¿Y por qué? Porque recuerden que aquí se trata de males. Aquí tanto el bien X como, perdón, cosa X como la cosa Y son males. Y en tal evento, ¿qué es lo que trataría de hacer? Si a usted no le gusta ni el cigarrillo ni el alcohol y lo obligan a consumir de esas cosas, cigarrillo y alcohol, usted va a terminar consumiendo solo aquella que según vuestro juicio, según su juicio, le proporcione menos daño, que puede ser o solo alcohol o solo tabaco, o los dos. El óptimo se encuentra en una esquina. Y hay una otra posibilidad, y aquí lo que significa es que la persona es monoconsumidor, solo consume una cosa en su vida. Mentira, eso es mentira, es falso. De mutuo propio, ninguno de nosotros, de mutuo propio, es decir, en forma espontánea, ninguno de nosotros consumiría solo males. Eso atenta contra el principio o el supuesto de racionalidad. Segundo, otra condición en la cual sí se puede dar una solución esquina, este caso. Aquí, por muy, aunque no lo parezca, la función vista desde abajo, este es el mapa de curvas de indiferencia, es convexa. ¿Y cuándo se da este caso? Para la gente en extremo pobre, que solo terminan consumiendo lo que la renta les permite y no lo que quisieran. Ahí sí es válida una solución esquina. Aquí estamos hablando de bienes. Aquí el X y el Y son bienes por la forma de la curva. Dado que no lo alcanzan a percibir quizás, pero vista desde abajo es convexa. La función azul es la recta de presupuesto. La función roja es el mapa de curvas de indiferencia. Las dos láminas que siguen las voy a solo mostrar porque es la deducción matemática y las recomiendo, por favor, dado el nivel de baja respuesta que tuvieron hoy día respecto de lo matemático, analícenlas solito. Las voy a dejar un instante para que queden en la grabación. Que es la deducción de las pendientes de una y de otra función, tanto de la curva de indiferencia como de la restricción presupuestaria. Esto, lo que estamos haciendo aquí, es la restricción presupuestaria y esto es la pendiente de la curva de indiferencia. Para irme a la última lámina. Y estamos de nuevo formalizando lo mismo para llegar a deducir la condición de optimalidad que vimos intuitivamente, pero aquí está matemáticamente, que fue lo que hicimos en el ejemplo numérico de recién. Terminamos con esta lámina. Esta, leanla, por favor. Cuando decimos esa segunda relación, recuérdense, es esto. Utilidad marginal de X partido por PX tiene que ser igual a la utilidad marginal de Y partido por PY. Es decir, que el último peso gastado en todo y cada uno de los bienes que el individuo realmente consume debe proporcionar la misma último peso gastado. No significa que las utilidades marginales o los precios sean iguales. Podrían serlo, sí, pero no es que deban serlo. Me tomé un café y me dio 16 útiles de satisfacción. Y me costó 4 pesos ese café. Me compré un televisor, me proporcionó 2.000 útiles de satisfacción y me costó 500 pesos. Por lo tanto, ¿son las utilidades marginales iguales? No. ¿Son los precios iguales? No. Pero están en la misma proporción. 16 es a 4, es a 1. Eso es lo mismo que 2.000 es a 500, 4 es a 1.
el último peso gastado en el televisor, de los 500 pesos, el último peso me proporcionó 4 útiles. El último peso gastado en café me proporcionó 4 útiles de satisfacción. Están en la misma proporción, pero no me costaron lo mismo y no me dieron el mismo nivel de satisfacción. ¿Hay dudas? ¿Podrían ser iguales? Sí. Los precios. ¿Podrían ser iguales las utilidades marginales? Sí. Si los precios son iguales, las utilidades marginales tienen que ser iguales. Pero eso es una cuestión meramente accidental. Y nunca olviden, si están en una condición de optimalidad en la vida, no en esta materia, en la vida en general, están en un óptimo y hay alguna fuerza, en caso sería algo así, hay alguna fuerza, lo saca de él, si algo lo tiende a sacar de aquí, usted va a tender a volver. Eso es lo que estamos diciendo, que es la definición de un óptimo estable. Cuando se está en él, se tiende a permanecer. Si hay alguna fuerza que me saque de dicha condición de optimalidad, trataré de retornar a dicha condición. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. A eso lo vemos por último el viernes. Hay otro ejemplo número, que es muy sencillo. Hasta aquí llegamos hoy día. Jóvenes, hasta el viernes. Echen una miradita a la clase el viernes, por favor. Yeah, profe. Chao.